Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Damos constancia del inicio de la sesión pública virtual del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada mediante sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, 1 de octubre de 2021, siendo las 15 horas con 7 minutos. Señora Secretaria General de Acuerdos, por favor, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe a este pleno sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter pública en la modalidad no presencial. Buenas tardes. Magistrado presidente, le informo que además de usted se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada Brenda Noemí Domínguez Saqué y el magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción 3 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que los asuntos enlistados para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/83/2021 relativo al procedimiento especial sancionador promovido por Rubén Ignacio Moreira Valdés, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y Juan Gualberto Alonso Rebolledo, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Y el expediente identificado con la referencia alfanumérica TEC/JDC/20/2021 relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía promovido por Germán Rivas Coral, quien se ostenta como apoderado general para pleitos y cobranzas de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre. Asuntos precisados en el aviso público de sesión, oportunamente fijado en la página de internet de este Tribunal Electoral. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Señora magistrada, señor magistrado, está a nuestra consideración el orden del día. Si estamos de acuerdo con el mismo en relación con los asuntos que se resolverán en esta sesión pública, le solicito la hagamos saber de manera económica levantando la mano. Gracias, magistrada. Gracias, magistrado. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su indicación, magistrado presidente. Muy amable, señora Secretaria General de Acuerdos. A continuación, cedo el uso de la voz a mi par, el señor magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, para que proceda a exponer los proyectos de resolución correspondientes al procedimiento especial sancionador y juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, enlistados en la cuenta, turnados previamente a su ponencia. Adelante, señor magistrado, queda usted en el uso de la voz. Con su anuencia, magistrado presidente Francisco Javier Ordóñez, magistrada Brenda Noemí Domínguez Saqué, procedo a exponer las resoluciones correspondientes al procedimiento especial sancionador y al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, recaídos a los expedientes identificados con las referencias alfanuméricas TEC-PES 83-2021 y TEC-JDC 20-2021, que fueran turnados a mi magistratura. Para ello, le doy el uso de la voz al Secretariado de Estudio y Cuenta de mi ponencia, y en primer término queda en el uso de la voz la licenciada Alejandra Moreno Lezama, para que exponga las síntesis correspondientes al proyecto de cuenta. Adelante, licenciada Alejandra. Gracias. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Con su autorización, magistrado ponente, procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído al procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente TEC/PES/83/2021, con que ha dado cuenta la Secretaria General de Acuerdos. Del análisis del escrito de queja, se advierte que se denuncia al partido Morena y a su entonces precandidata a la gubernatura del Estado de Campeche, Laida Elena Sansores San Román, por la supuesta comisión de actos anticipados de pre-campaña y campaña, así como por la violación al principio de equidad en la contienda a través del envío de mensajes de texto, entrega de propaganda utilitaria consistente en bolsas de tela y la colocación de lonas en la vía pública previo al inicio de la etapa de precampañas, así como por la difusión de un video en Facebook de la denunciada durante la etapa de precampaña. Con respecto al presunto envío de mensajes de textos a diversos ciudadanos y a la supuesta entrega de bolsas de tela, los quejosos, para probar sus afirmaciones, solamente ofrecieron pruebas técnicas,
consistentes en capturas de pantalla en blanco y negro e imágenes a color, las cuales por su naturaleza por sí solas no hacen prueba plena, ya que necesitan ser corroboradas o adminiculadas con otros medios de convicción, ya que son documentos que fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que no corresponde a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar. Por tanto, no es posible tener certeza respecto de su existencia. Por cuanto hace el video difundido a través de Facebook, se estima que la hoy denunciada en su calidad de militante de Morena solamente hizo uso de su derecho a la libertad de expresión al difundir en su cuenta de Facebook un mensaje dirigido a los militantes y simpatizantes de dicho instituto político durante la etapa de precampaña, ya que no se observa que la publicación denunciada se haya hecho con la intención de posicionarse como precandidata o candidata de dicho partido. Lo anterior se considera así porque, del análisis del contenido de dicho video, no se desprenden manifestaciones por parte de la denunciada que sean explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo y o un llamamiento directo al voto a favor o en contra de ella o de algún precandidato o partido político, así como tampoco la presentación de alguna plataforma electoral o bien alguna propuesta de precampaña o campaña que pudiera incidir en la equidad dentro del proceso electoral estatal. Por tanto, no se acredita el elemento subjetivo. Ahora bien, con respecto a las lonas colocadas en la vía pública, conforme a lo certificado por la autoridad sustanciadora, únicamente se localizaron 2 lonas con la leyenda Eslaida, en 2 direcciones ubicadas en la avenida Gobernadores de la ciudad de San Francisco de Campeche. Sin embargo, de las mismas no se advierte que se haga referencia de manera inequívoca a la denunciada como precandidata o candidata a la gubernatura del estado, ni se observa que se refiera a críticas a un gobierno en particular o a otras candidaturas o partidos políticos. Tampoco se tiene certeza respecto a la fecha en que fueron fijadas las mismas. Por tanto, no se acreditan los elementos personal, temporal y subjetivo. Con base a lo expuesto, no es posible tener por actualizados los actos anticipados de precampaña y campaña denunciados al tenor del principio de presunción de inocencia que rige el procedimiento especial sancionador. En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de las infracciones denunciadas, se considera que la denunciada no violentó el principio de equidad en la contienda electoral al no realizar actos anticipados de precampaña y campaña ni posicionarse ante la ciudadanía de forma anticipada. En virtud de lo anterior, se propone declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria de Estudio y Cuenta, Alejandra Moreno Lezama. Señora magistrada, señor magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Al no haber intervenciones de mis pares, magistrada, magistrado, respetuosamente le solicito a la señora secretaria general de Acuerdos tome la votación que al efecto corresponda. Adelante, por favor. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/P/83/2021 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora secretaria general de Acuerdos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador identificado con la referencia alfanumérica TEC/PES/83/2021 se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las infracciones a la normatividad electoral denunciadas por las razones expuestas en el considerando noveno de la presente sentencia. Segundo, notifíquese la presente resolución a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para los efectos correspondientes. Notifíquese en términos de ley. Continuando con los asuntos enlistados en el orden del día, cedo a continuación al secretario de Estudio y Cuenta, William Antonio Pech Navarrete, la voz, para que proceda a exponer la síntesis correspondiente al proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, identificado con la referencia alfanumérica TEC/JDC/20/2021.
Adelante, por favor, secretario de Estado y Cuenta, queda usted en el uso de la voz. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Con su autorización, magistrado ponente, procedo a dar lectura al proyecto de resolución recaído al juicio para protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, identificado con el número de expediente TS-JDC-20-2021, con que ha dado cuenta la Secretaria General de Acuerdos. Del análisis del escrito de demanda, se advierte que Germán Rivas Coral, quien se ostenta como apoderado general para pleitos y cobranzas de Vivi Ramiro de la Torre, impugna el acuerdo número JEG-319-2021, a través del cual se desecha su queja interpuesta en contra del administrador y o titular de la cuenta de Facebook denominado La Polaca Cartoon por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género. Al respecto, es importante señalar que en cuanto a la referencia electrónica proporcionada por la parte actora, como elemento probatorio para sustentar la violencia política en contra de una mujer por razón de género, la misma consiste en una publicación hecha en una página y o cuenta personal de la red social denominada Facebook, misma que a través de la inspección ocular hecha por la autoridad instructora electoral, se constató la existencia de la publicación en la referida red social y su contenido, y no así sobre la propiedad o la persona que administra la misma. En suma, al no contar con los elementos contundentes para determinar la propiedad intelectual de la página donde se hizo la publicación, y máxime que la autoridad administrativa electoral, a través de las respectivas diligencias realizadas, llegó a la conclusión de que no es posible acreditar la propiedad intelectual de los perfiles denunciados, toda vez que las cuentas de las plataformas de la red social Facebook no tienen distintivo de autentificación y por las particularidades del mundo virtual, se estima que cualquier persona puede crear un perfil o cuenta en la red social denominada Facebook, tener una o múltiples identidades con datos que no se corroboran. Por tanto, es difícil saber quién está en realidad detrás de la computadora o dispositivo electrónico. Incluso se puede suplantar a personas con solo introducir datos básicos, por lo que se advierte que esta autoridad electoral no cuenta con los elementos objetivos que permitan determinar o en su caso presumir con suficiente grado de convicción quién es el autor, usuario, administrador o responsable de los contenidos de dichas publicaciones en la red social Facebook denunciada. Aunado a ello, la parte actora en su escrito de queja no proporcionó algún nombre sobre el posible autor, autores, usuario, usuarios, administrador, administradores o responsable o responsables del contenido de dicha publicación o el autor de las imágenes que se publicaron en la referida red social Facebook denunciada. Ni mucho menos se aportó otros elementos probatorios con los cuales la autoridad instructora pudiera determinar una posible vinculación a la publicación con alguna persona. Y es que es muy importante dentro del procedimiento especial sancionador en materia electoral establecer con claridad los presuntos responsables, pues a través de la maquinaria de la justicia electoral, cuando se les vincula o se les comprueba su responsabilidad, son ellos quienes reciben directamente las respectivas sanciones por la comisión de alguna infracción a la normatividad electoral. En ese sentido, cuando se carece de este dato importante, resulta imposible y nugatorio la determinación judicial, puesto que no existe alguien a que se le dirija la aplicación de alguna medida. Cuando se actualiza la infracción, pues se estaría emitiendo una determinación ante la nada, sin tener un receptor de la misma. Por ello, para que la justicia sea efectiva, es necesario vincular o establecer efectivamente, mediante las pruebas correspondientes, la persona o personas a quien va a ser dirigida la sanción. En este contexto, este órgano jurisdiccional estima que la parte quejosa incumple la obligación contenida en los artículos 606, fracción séptima de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche y 53, fracción séptima del Reglamento de Quejas del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por lo que en ese sentido se propone confirmar el acuerdo JGE-319-2021 intitulado Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto del escrito de queja de fecha 3 de mayo de 2021, signado por el licenciado Germán Rivas Coral en su calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas de la C. Vivi Karen Ravelo de la Torre, instruido en el expediente ISC-Q-063-2021. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario de Estudio y Cuenta, William Pech Navarrete. Señora magistrada, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Al no haber intervenciones de mis pares, magistrada, magistrado, respetuosamente le solicito a la señora Secretaria General de Acuerdos
tome la votación que al efecto corresponda. Conforme a su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez Saqué. A favor del proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor de mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez. Con el proyecto expuesto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, identificado con la referencia alfanumérica TEC/JDC/20/2021, ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, identificado con la referencia alfanumérica TEC/JDC/20/2021, se resuelve. Primero, resultan infundados los agravios expuestos por Germán Rivas Coral, quien se ostenta como apoderado general para pleitos y cobranzas de Vivi Karen Ravelo de la Torre, por los razonamientos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Segundo, se confirma el acuerdo número JGE/319/2021, intitulado, inicia la cita, Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto del escrito de queja de fecha 3 de mayo de 2021, signado por el licenciado Germán Rivas Coral, en su calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas de la ciudadana Vivi Karen Ravelo de la Torre, instruido en el expediente IEC/Q/63/2021, fin de la cita, por los razonamientos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Tercero, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral local para que, en caso de que con posterioridad se reciba documentación relacionada con el trámite y sustanciación de este juicio, se agregue al expediente para su legal y debida constancia. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 15 horas con 24 minutos del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaría General de Acuerdos levante el acta que al efecto corresponda. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias tan solo por el favor de su atención.